Vamos a YouTube. Bienvenidos a todo nuestro público de YouTube. Excelente, pues muy buenas tardes, siendo la 1 de la tarde en punto, la 1 de la tarde en la Ciudad de México. Les mando un gran abrazo a todas las personas que se están conectando aquí en redes sociales. Déjenme ver quiénes se están conectando en redes sociales. Vamos a ver, pónganme en el chat a todas las personas que están ya conectadas en la red, en este evento. Vamos a ver, déjenme saludarles brevemente. Me encuentro en el aeropuerto. Bienvenidos a este evento de la red Encuentra tu Par. Mi nombre es Antonio Canchola y es un gusto darles la bienvenida. Disculpen que estoy desde el aeropuerto, pero no podía dejar pasar la oportunidad de saludarles. Tenemos gente de Costa Rica en YouTube, Janit Chávez. Tenemos gente, Israel García de México, Beatriz desde la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, excelente, gracias por estar aquí. Juan Carlos Palacios desde Colombia. Y bueno, una infinidad de personas de toda Latinoamérica. Tenemos gente de Perú, Roxana, Apolo Diego desde Ecuador, Cide Palacios desde Argentina. Finalmente ya tenemos desde Monterrey hasta Argentina cubierta esta sesión que va a ser una sesión magnífica. Tenemos gente de Cuba, Isael Meléndez Castro, gracias. Estas transmisiones de YouTube nos ayudan para llegar a nuestros hermanos investigadores educativos en Cuba. Y muy bien, voy a dar pasamos a la siguiente diapositiva, Hilda, por favor. Muy bien, en este momento le voy a pedir a Frana, por favor, si puedes prender tu micrófono, Frana, y tu cámara. Gracias a toda la gente de Chile que nos está viendo, de Ecuador. Estoy leyendo sus mensajes en redes sociales. ¿Por ahí estás, Frana? Sí, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Frana. Pues bueno, comentarles, en este momento yo me voy a desconectar, voy a dejarles en manos de dos personas expertas y que van a conducir el evento. Estoy en el aeropuerto y en favor de su atención esperaré más tarde conectarme para seguir con ustedes. Les voy a dejar a la doctora Frana, que es parte de la red Encuentra tu Par, y les voy a dejar también con Hilda, que nos está apoyando desde Relace con la transmisión del evento en redes sociales. Gracias a todo el mundo que se está conectando. Frana, yo te dejo a este público hermoso, a estas personas que ya tenemos 100 personas en YouTube, ya tenemos más de 40 personas en Zoom, así que el público es todo tuyo. Yo les mando un gran abrazo y nos vemos al final de la sesión. Adelante, Frana, para todas las instrucciones, recomendaciones y presentación de nuestra estrella de hoy. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, Muchas Frana. gracias, Antonio. Gracias a ustedes, gracias a todos los que han tomado la decisión de participar en nuestro evento de la red Encuentra tu Par. Bueno, las instrucciones iniciales: mantengan apagados sus micrófonos, las personas que están en Zoom y su cámara. A las personas que están en YouTube, colocar sus preguntas en el chat, y por su seguridad, no dejen sus correos electrónicos en el chat. Que les damos la cordial bienvenida a este webinar que hemos denominado Publish on Page. Claves para publicar en revistas de investigación educativa de alto impacto. Este webinar es de la red Encuentra tu Par. Bueno, estaremos acompañándolos entonces esta tarde de hoy y también esta noche, porque ya en España es de noche, donde se encuentra nuestro invitado de hoy, mi persona, que fungiré como moderadora, el doctor Antonio Canchola, quien ha sido nuestro presentador y nuestro director en Encuentra tu Par, y también tenemos a nuestra amiga Hilda Zatarain, quien está encargada de la transmisión, la moderación, que nos apoya en todos los transbastidores de Relace. Ella está en representación de el Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas. Bueno, y vamos a presentarles entonces al doctor Luis Romero Rodríguez, quien estará al frente de este webinar, que tiene el objetivo de identificar los aspectos más relevantes como autor
para publicar en el contexto educativo, tanto en revistas indizadas como en aquellas también de alto impacto. El profesor Luis Romero Rodríguez es profesor titular del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Es doctor en comunicación por las universidades de Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva, y máster en comunicación social por la Universidad de Almería. Ha sido galardonado con el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Huelva en el 2015 y con el Premio Roblon 2020 en su categoría Investigadora Emergente de la Comunicación. A la fecha, cuenta con más de 80 artículos publicados en revistas de alto impacto, así como ha sido autor de más de una decena de libros sobre comunicación estratégica y digital. Como ustedes ven, es una autoridad importante en el tema que hoy nos convoca y que hoy nos congrega acá. Así que, bueno, sin mayor preámbulos, le damos paso entonces al doctor Luis Romero, quien va a iniciar con su disertación del día de hoy. Adelante, profesor, bienvenido. Muchísimas gracias, Franaid, paisana, también a Antonio, a Hilda y a todos los que colaboran con Relace, el repositorio latinoamericano de convocatorias educativas, y a la red de Encuentra tu Par, todos los que nos están siguiendo. Un saludo desde México, Guatemala, etcétera, ¿no? Voy a compartir pantalla en este momento para buscar el material de apoyo, ¿no? Como es una sola hora que tengo y hay muchas cosas que conversar y van a haber 1000 preguntas, voy a tratar de ir un poco pausado, pero haciendo ciertos comentarios para entender algunas claves para publicar en revistas científicas, sean de ciencias sociales, de ciencias de la educación o de ingeniería o lo que sea, porque al final las claves son generales, ¿ok? Por supuesto, después hablaremos un poco de la diferencia entre cada uno de los ámbitos del conocimiento, pero es importante entender que hay ciertas claves que tenemos que tomar en consideración a la hora de querer publicar nuestros informes de investigación. Hay que recordar que uno no escribe un artículo, uno realiza una investigación y después hace un informe llamado artículo. Porque hay muchas personas que se sientan a escribir artículos. Voy a escribir un artículo sobre tal cosa. Y lo primero que hay que hacer es recolectar información, investigar, así sea para hacer teoría fundamentada, un estudio cualitativo, documental. Primero hay que realizar la investigación y saber cuáles son los antecedentes, conocer cuál es el estado de la cuestión, lo último que se ha descubierto o cuáles han sido los hallazgos más prominentes en el tema de la investigación para posteriormente escribir el artículo que es el reporte. ¿Okay? En este caso, lo que vamos a ver hoy es claves para que ese artículo, claves para que ese informe, claves para que ese reporte sea publicado. ¿Okay? En primer lugar, la primera clave que voy a traer a colación es conócete. ¿Okay? Parece mentira, pero este puede ser uno de los principales errores de muchos investigadores Nobel. ¿Okay? Los programas de doctorado, tanto en España como en Latinoamérica, porque en la viña del Señor hay de todo, no todos los programas de doctorado enseñan a publicar. No significa que no te enseñen o te enseñen mejor o peor a investigar, pero no todos los programas de maestría, no todos los programas de doctorado enseñan a publicar artículos, libros, etc. Y uno de los grandes problemas de los Nobeles y los investigadores Nobeles, y con investigadores Nobeles estoy hablando de investigadores Nobeles con artículos científicos, porque a lo mejor, bueno, yo soy un investigador muy Nobel en lo que respecta a la transferencia en figuras como, por ejemplo, patentes, ¿no? Porque en mi área de conocimiento poca patente se realiza frente a lo que hacen en ingeniería, mientras en el ámbito de la investigación pues soy un poco más senior que personas que se dedican más que todo a la transferencia de conocimiento a través de patentes, modelos de utilidad. Entonces no tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con la calidad docente o con la calidad profesional, sino simplemente que hay personas que son nobles, que no han investigado o que si bien han investigado no han hecho artículos, que no han publicado artículos. Entonces, una de las principales recomendaciones que siempre hago es empezar apuntando a revistas de mediano impacto.
¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nosotros, yo sé que a veces nos pican las manos y decimos, están las dos grandes, ¿no? Los dos grandes indexaciones del mundo, como lo son el JCR, que está dentro de la Web of Science, y el Scopus. Y queremos estar arriba, queremos mandar el artículo porque confiamos en esa investigación y queremos publicarlo en una Q1. Pero si no tenemos experiencia previa, si sabes que de alguna manera careces de ciertas competencias, a lo mejor apuntar tan alto lo que va a conllevar es a un rechazo, que ojo, es un proceso sumamente normal, sumamente común en todo proceso científico. El rechazo es el día a día, de hecho lo más normal es que te rechacen el artículo, no que te lo aprueben, pero a lo mejor un investigador Nobel no está tan acostumbrado a ese rechazo, por lo cual conocer nuestras limitaciones es base fundamental para entender hacia dónde vas a apuntar. A unas revistas de mediano impacto están en bases de datos como Cielo, como Redalytics, como Latindex, o vamos a ir directamente a Scopus, o vamos a ir a una Emerging, ¿no? Que es como ese paso intermedio entre revistas de impacto intermedio y revistas de alto impacto. Por supuesto, cada persona tiene sus capacidades, sus aptitudes, y a lo mejor alguien es muy creativo y plantea perspectivas de investigación bastante innovadoras frente a otras personas que pueden tener una muy buena redacción científica dentro del área de conocimiento. Otra persona puede ser más lector, más una persona que ha llevado el día a día sobre la investigación de un tema en específico, conocedor, un hacedor de redes, ¿no? Como yo le digo. Otra persona de repente tiene más acceso a la muestra porque es un maestro en activo, un profesor en una escuela, un director de un centro que tiene un acceso a una muestra que no tenemos desde la universidad. De repente yo soy director de un centro educativo o director de un distrito educativo y tengo acceso, capacidad de organizar para la realización de ciertos estudios, cosa que quizás desde la universidad no se tiene, por ejemplo, para estudiar escuelas primarias, secundarias, infantiles, etc. Y por supuesto, una de las principales debilidades que creo que muchísimos en ciencias sociales tenemos, que es falta de precisión, falta de formación en cuanto a metodología de la investigación, en cuanto a estadística, procedimientos de probabilidad, etc. Y otro es ser estratégico con la revista. Sobre lo primero, es difícil formar personas, sobre todo porque son procesos muy largos que tardan años, y sobre lo segundo, estratégico con la revista, vamos a intentar hoy dar ciertas claves. ¿Okay? Por supuesto, no son todas las claves, no es todo lo que yo quisiera dar porque tenemos solamente una hora, pero espero que sea bastante ilustrativo. La segunda clave para publicar en artículos, en revistas científicas de alto impacto es leer. Parece una obviedad, ¿no? Parece que obviamente todas las investigaciones parten de un marco teórico, y para poder escribir un marco teórico necesitamos leer. Pero esta obviedad, que es leer, pero no solamente leer cualquier cosa, leer artículos que estén publicados en revistas de alto impacto, leer actas de congreso de los mejores congresos del mundo sobre una temática. Si hablamos, por ejemplo, de tecnología educativa, tenemos los congresos de IEEE, el famoso EDUCON, tenemos los congresos del TIM de la Universidad de Salamanca que se hace cada año, cada 2 años. Tenemos ciertos congresos que son importantes mantenernos actualizados, por ejemplo, en el ámbito educativo, pero también tenemos revistas top, ¿no? Tenemos revistas top en el área de educación, como lo es la revista Comunicar, la revista de investigaciones educativas, revistas en inglés. O sea, tenemos que estar buscando siempre esas referencias. ¿Por qué? Porque si queremos publicar en revistas de alto impacto, no podemos descargar las lecturas de Google Scholar, que es demasiado amplio, que es demasiado universal, y que de repente no tenemos la suficiente capacidad para poder dirimir o distinguir entre un artículo de calidad y algo que no lo es. Y antes de ensuciarnos o ensuciar nuestro trabajo con una investigación que no está bien realizada, es preferible tener ese punto de calidad de buscar revistas de alto impacto. Obviamente todo esto es relativo. Hay artículos malos en revistas muy buenas y hay artículos muy buenos en revistas muy malas. Pero además una de las capacidades que vamos a obtener leyendo es poder ver
cuáles son los métodos que han utilizado varios autores. Entonces, de repente yo estoy viendo, oye, este hizo un modelo pseudoexperimental o semi-experimental de aplicar, digo yo, gamificación en un aula y no aplicarla en otra. Ambas aulas con rendimientos promedio sin haber mucha diferencia. Ejecutamos la gamificación en otra no, y vemos la diferencia de rendimiento de las actividades que se gamificaron y las que no se gamificaron para ver si realmente hay una diferencia significativa, y este experimento lo hacemos en varias zonas estratificadas, por ejemplo. Entonces eso lo leemos en unos estudios y decimos, oye, qué interesante, yo puedo adaptar ese estudio a mi contexto. Y es totalmente válido. De hecho, la ciencia lo agradece mucho, hacer ese benchmarking, tomar ideas, tomar métodos que ya se han aplicado para adaptarlo. Además que este benchmarking nos va a sopesar, nos va a sopasar el hecho de que no seamos muy creativos con el tema de los métodos, pero además que no conozcamos mucho metodologías, ¿no? Pero por supuesto, para poder copiarnos esos métodos tenemos que leer. Obviamente, como ya les dije, no es leer cualquier cosa, no es entrar en Google Scholar, sino es buscar documentos que pertenezcan a bases de datos de alto impacto y a revistas que de alguna manera tengan cierta reputación en el área. Y esto es importante porque les pongo el caso de un doctorando en comunicación, que él hizo todo su marco teórico, se le explicó cómo hacer un marco teórico, estado de la cuestión, búsqueda de antecedentes de la investigación para hacer su tesis doctoral, y él decidió tomar un instrumento que se había validado en una universidad de un país centroamericano y lo ejecuta en su estudio doctoral, adaptando ciertos indicadores en las matrices, etcétera. Cuando yo veo el instrumento, le digo de dónde sale esto, y cuando veo el artículo era una revista, que además el artículo era un plagio de otro artículo en inglés publicado en Singapur, total, que no sabes quién está detrás de la revista, si hay revisores por parecer. Obviamente también puede pasar en JCR, puede pasar en Scopus, pero hay menos probabilidad porque tanto Scopus como JCR como Emerging tienen ciertos y limitados procesos de revisión de la calidad, ¿no? O sea, tiene que haber un consejo científico, tiene que haber un proceso de revisión por pares, tiene que haber un banco de revisores declarados, por lo cual de alguna manera nos garantizan que detrás de todo ese trabajo, de esa revista, hay algo sustentado. Por supuesto, esto no quiere decir que no podemos utilizar artículos de revistas regionales, pero utilizarlo, por supuesto, para contextualizar la investigación y no para basar la investigación en algo que se lee en una revista que no necesariamente es de alto impacto. Estas son las cosas que pasan y además que demuestra la relatividad de lo que estábamos comentando anteriormente. Revistas como Nature, una de las revistas más conocidas, igual que Science, Nature, una de las revistas más conocidas del mundo, una de las revistas con mayor impacto del mundo, pues ha retirado, yo creo que en los últimos 3 o 4 años, más de 40 o 50 artículos porque se demostró que es falso. Esto de demostrar que un estudio publicado en Nature es falso no es malo para la revista. Todo lo contrario, la revista se dio cuenta de una falsedad, de un plagio o de una mentira, ¿no? Fake science lo llaman, y lo eliminan. Pero esto es el día a día, esto pasa en The Lancet, pasa en MDPI, pasa en Nature, pasa en prácticamente todas las revistas científicas, por lo cual es muy importante. Hay un micro abierto, creo. Ya quedó apagado, doctor. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, si esto sucede en las mejores revistas del mundo, obviamente en revistas de menor impacto, en revistas regionales, por supuesto que sucede con muchísimo más periodicidad de lo que puede suceder en revistas de altísimo impacto, pero sobre todo que si un artículo es falso o es plagiado, a lo mejor ni siquiera los editores se dan cuenta, ¿no? Porque no hay un proceso, falla algo. Por lo cual, sí les recomiendo seguir este diagrama. Primero, leer artículos en revistas JCR y Scopus, después buscar, si no hay suficiente información, buscar artículos en Emerging Source Citation Index, en Cielo, y ya sí, después nos iríamos a otras bases de datos, a otros indexadores e incluso a otros buscadores.
Por supuesto, de todo hay publicado. De hecho, puedes ponerte a buscar artículos sobre Harry Potter, artículos sobre los distintos usos de una cuchara, artículos sobre este que está aquí publicado, que es los hábitos de lectura de los adultos israelíes en el baño, o que además en la parte derecha tenemos otro artículo que habla sobre la diarrea del viajero. Entonces, de todo se investiga. Hay espacio para publicar todo, pero en su momento y en su espacio indicado, ¿no? Por supuesto, para tener cuidado con lo que se lee, ¿ok? Como les digo, hay que tratar de evitar revistas de bajo impacto, no para citarlas, no para no citarlas, no, todo lo contrario. Yo creo que hay que citar revistas regionales, pero para que sirvan como un contexto, no que nos sirvan como la base interpretativa de nuestro artículo, que no sea ese artículo en el cual nos vamos a guiar, ese artículo regional en el cual nos vamos a guiar toda la investigación, sino vamos a buscar cositas quizás con más calidad o con más garantía de calidad para hacer el centro neurálgico bien potente y bien fuerte de nuestra investigación. La tercera clave es que no todo es publicable, o más bien, relativizando, todo es publicable, pero no en formato de artículo científico. ¿Okay? Esto pasó durante muchísimo tiempo en Ecuador, hasta hace algunos años. Yo soy editor y he sido editor de revistas científicas de alto impacto, de mediano impacto, hace mucho tiempo, ¿no? Hace más o menos desde el 2014 tengo trabajando como editor de revistas, entre ellas una revista que está en el JCR, entre ellas otra revista que está en Scopus, entre ellas otra revista que estaba en Emerging Solicitation Index. Y nos encontrábamos algunos sustos interesantes porque Ecuador decidió, en un momento, algunas universidades ecuatorianas, que los alumnos de grado y los alumnos de maestría, en vez de presentar ante un tribunal una tesis, como se acostumbra en muchos de nuestros países, presentaran un artículo científico enviado a una revista y ellos, con el solo hecho de enviarlo, ya ellos tenían la tesis pasada. ¿Qué sucedió? Bueno, lo normal, ¿no? Si muchos docentes, muchos profesores universitarios no saben metodología, menos lo van a saber los estudiantes de pregrado o los estudiantes de maestría, o no la van a dominar con suficiencia. Por lo cual empezamos a recibir en la revista desde Ecuador muchísimos artículos que eran de estudiantes de grado. Tú veías aquello que no tenía ni pie ni cabeza, venía el estudiante con 2 tutores, tú buscabas los tutores y aparecían, el estudiante no aparecía, te dabas cuenta que era un estudiante, tú decías, pero ¿cómo me mandas esto? Rechazaba y un poco les daba igual, porque lo importante era enviar el artículo, no que se publicara, ¿no? Pero al final colapsaron las revistas científicas y cuando los profesores ecuatorianos con doctorado y demás mandaban artículos, ya automáticamente cuando tú viajas a Ecuador ya tú tenías un prejuicio, ¿no? Dentro de ser editor de revistas científicas, tú tratas en la medida de lo posible de eliminar esos prejuicios, que es casi imposible, porque al final tienes 150 artículos en 3 meses que están lloviendo sobre mojado de pregrado, ¿no? Entonces, una tesis de pregrado yo creo que debería quedarse en el seno de la universidad. Bien, la universidad después puede sacar con los mejores trabajos, los anales de la escuela de educación, si quieren, y lo sacan en formato libro, las tesis mención publicación, las tesis de maestría, pues teniendo profesores y tienen doctorado y tienen experiencia de investigación, a lo mejor son esos profesores los que deben ver si el artículo puede salir o no. Pero hay que tener cuidado porque no es publicable toda tesis de maestría, no es publicable toda tesis doctoral, aunque lo más normal es que las tesis doctorales se publiquen al final en formato de artículo e incluso en varios artículos. Pero también hay artículos divulgativos, más ensayísticos, revisiones, informes técnicos, es decir, no todo es un artículo científico, pero lamentablemente hoy las universidades o muchas universidades y muchas instituciones de acreditación del profesorado, como lo es el CONACYT en México, obligan
a que publiques artículos científicos, por lo cual no todo es publicable en el formato de artículo y esto es muy importante. ¿Qué es publicable en alto impacto? Pues básicamente artículos que tengan hallazgos significativos, que tengan enfoques internacionales, aunque el estudio haya sido regional, que sea algo que sea replicable, que tenga replicabilidad, con colaboraciones internacionales, con resultados inéditos, que no sea llover sobre mojado, ¿ok? Típico problema que recibimos como editores de la revista, un artículo que se hizo sobre las aptitudes y las competencias mediáticas de los profesores de universidades en México, por ejemplo. Y el resultado es que los profesores tienen un nivel entre medio y bajo de competencias mediáticas y que no todo México tiene la misma capacidad de conectividad a Internet. No has descubierto nada, no hay un hallazgo significativo, por lo cual no te lo puedo publicar en una revista de alto impacto. Es decir, no me estás dando un hallazgo, no hay algo que garantice esa revista que ese artículo lo van a citar. ¿Por qué? Porque básicamente trabajamos con el capitalismo de las citas, es decir, mientras más citas recibe una revista, más alto se va a encontrar en el ranking, por lo cual si hay un artículo que no tiene hallazgos, pues tampoco va a ser replicable, ni siquiera va a ser parte del marco teórico de otra investigación, ¿no? Entonces, lamentándolo mucho también, hay una realidad, excepto revistas brasileras, y hay que decirlo, excepto revistas brasileras, imperativamente casi todas las revistas de educación son con enfoques cuantitativos. Y tiene una razón de ser. El enfoque cualitativo, cuando yo le digo a un investigador que lo reduzca a 5.500, 6.000 palabras, que es lo más o menos una extensión de un artículo, es imposible que un investigador haga un marco teórico, un apartado de metodología y después me explique los resultados sin la capacidad estadística de englobar resultados, sino toda la explicación cualitativa de lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque ya se queda sin palabras. Entonces, por esa misma naturaleza de que las investigaciones cuantitativas son más cortas o se pueden explicar utilizando tablas y gráficos, mientras que el enfoque cualitativo es mucho más complejo por el tema de la extensión, pues la mayoría de las revistas de investigación educativa son con un enfoque o con un diseño cuantitativo, ¿vale? Y por supuesto, si vamos a publicar en revistas de alto impacto o queremos publicar en revistas de alto impacto, debemos citar trabajos que estén publicados en revistas de alto impacto y que sean actuales además, lo cual va a permitir que en ese apartado final, en ese epígrafe final llamado discusión y conclusiones, podamos hacer desde los hallazgos de nuestra investigación una discusión sobre las implicaciones prácticas y teóricas de nuestra investigación de altura. ¿Qué significa eso? Que sea actual y que sea una discusión de tú a tú con investigadores alemanes, franceses, ingleses, taiwaneses y de Singapur, ¿vale? Cosas que a lo mejor no caben en alto impacto pueden tener cabida en estas bases de datos intermedias o indexaciones intermedias como lo son el Emerging Source Citation Index y el Cielo, una base de datos regional que tiene bastante cabida en México, Cuba, Argentina, Venezuela, etc., ¿no? Por supuesto, aquí podemos publicar cualquier cosa que podríamos publicar en alto impacto, pero también estas revistas, al tener menos demanda, porque en estas revistas estamos hablando, por ejemplo, les voy a hacer una comparativa. En la revista Comunicar, que es una de las revistas donde yo colaboro como editor, es una revista ubicada en el JCRQ1 y Scopus Q1, muy conocida. Los que estén trabajando en el tema de educación sabrán que Comunicar es una revista que más o menos está bien posicionada, ¿no? En esa revista a veces recibimos, pueden haber trimestres que recibamos 250, 300 artículos, ¿okay? Para publicar 10. Entonces, claro, el nivel de lo que llega suele ser alto. También fui editor de una revista en Ecuador, una revista Emerging Source Citation Index, indexada en esa base intermedia de Clarivate Analytics de la UOS, en las cuales se publicaba la revista semestralmente y a veces yo recibía 20 artículos para publicar 10. Entonces, claro, 300 para publicar 10 o 20 para publicar 10, ya la propia proporción te lo dice, ¿no? Entonces, estas revistas hablan un poco ese scope, esa cantidad de artículos que pueden aceptar y
la tasa de rechazo es mucho menor en estas bases de datos intermedias. ¿Okay? Por supuesto, se pueden publicar resultados parciales, validaciones de instrumentos de investigación, pruebas de fiabilidad, consistencia interna, etc. Incluso hay algunas que permiten revisiones, análisis de estado de la cuestión, análisis de teoría fundamentada y hasta ensayos, ¿vale? Por supuesto, también hay bajo impacto, que no quiere decir, vuelvo y repito, esto no habla de revistas buenas o revistas malas, nada más lejos de la realidad. Hay revistas muy buenas que están en Latindex y hay revistas muy malas que están en JCR, ¿vale? O sea, aquí no estoy hablando de buenas o de malas, aquí estoy hablando de alto impacto, bajo impacto. ¿Qué significa eso? La capacidad que una revista puede tener para generar citas en el ecosistema internacional. Más nada, un artículo publicado en Latindex tiene menos, un artículo publicado en una revista que pertenezca al catálogo de Latindex, tiene menor capacidad, visibilidad, puntos de acceso y metadatos para ser citado por la comunidad científica internacional de Latindex, mientras en JCR pues tiene muchos más de ser replicable, citable, etc. Por eso hablamos de alto impacto y bajo impacto. No estamos hablando de bueno y malo, ¿vale? Y esto, al ser el último eslabón de la cadena, muchas veces pues, permiten ciertas investigaciones exploratorias, resultados incompletos, resultados parciales, informes, incluso artículos divulgativos, ¿no? Por supuesto, como ya dije, no todo es publicable en formato de artículo. Para cosas un poco más extensas o más técnicas tenemos todo este tipo de medios de publicación que también a veces son válidos en esas agencias de acreditación. Hablamos de SUNEDU, hablamos de CONACYT, hablamos de ANECA, estamos hablando de todas estas entidades que también valoran las monografías, los libros colectivos, las actas de congreso, por lo cual también hay un espacio para otras personas. Por ejemplo, las áreas de historia, áreas como derecho, áreas como filosofía, valoran mucho el libro frente al artículo, ¿no? Que el artículo también lo valoran, pero lo valoran con menor fuerza, básicamente porque estas disciplinas pues han sido librocéntricas, ¿no? Bibliocéntricas, por decirlo de alguna forma, frente a ese tema del artículo. No quiere decir que no haya revistas de filosofía o de historia, que sí las hay, pero lo que quiere decir es que también se valora y a veces igual que un artículo o un libro, por lo cual tenemos que ver cuál es ese sistema que nos va a funcionar mejor. En el caso de educación, pues lamentablemente creo que el artículo vale mucho más. En cuarto lugar, conoce la revista. Ya hablamos de conocernos a nosotros mismos, hablamos de leer, hablamos de organizar esa lectura y que no todo es publicable. Ahora vamos a ver varias cosas que son muy importantes a la hora de decidir una revista. En primer lugar, hay revistas en educación que se llaman Revista de Tecnología Educativa y publica de Filosofía de la Educación. ¿Por qué? Porque a lo mejor el nombre se lo pusieron en 1983. Desde 1983 se han jubilado 2 editores y el editor que lo tiene en este momento pertenece al Departamento de Filosofía de la Educación de la Universidad de Murcia. Entonces, esto es muy común. El nombre de la revista no necesariamente es resultado o reflejo del tema que trata la revista. Parece engañoso. Por eso, cuando entremos en una revista, tenemos que leer cuál es el alcance y cuál es la temática. Entonces, dentro de la revista, cuando nosotros accedemos, dice, Revista de Tecnología Educativa es una publicación semestral publicada por el Departamento de Filosofía de la Educación de la Universidad de Murcia. Publica artículos en inglés y en español desde año tal, está indexado en tal sitio y se priorizarán temas como, y eso es lo que nos interesa. Pero además, una cosa es lo que ellos declaran y otra cosa es lo que ellos publican, por lo cual tenemos que leer, si queremos mandar un artículo a una revista, tenemos que leer por lo menos los artículos que se han publicado en los 2 últimos años, no todos, pero por lo menos los títulos para saber qué es lo que realmente a esta revista le está interesando más. Ya habíamos hablado de lo que era una revista científica de impacto, que no era sinónimo a que fuera buena o mala, ¿no? Básicamente son revistas que están ubicadas en indexaciones como JCR y Scopus, indexaciones que sirven de buscadores
para mucha gente de la comunidad internacional, recordemos la comunidad internacional no es solamente Iberoamérica o solamente México, estamos hablando gente en Taiwán, estamos hablando gente en Canadá, estamos hablando de personas, de investigadores que están en Micronesia y que de alguna manera esas revistas están ubicadas en buen sitio dentro de los buscadores académicos como el JCR y Scopus, ¿no? Lo cual va a garantizar un mayor alcance, una mayor difusión de las obras, y además cuentan con ciertos indicadores y metadatos que cumplen, pero también con ciertos criterios para incluir revistas dentro de esas bases de datos que nos dan cierta garantía, y siempre hablo de cierta porque todo es muy relativo, cierta garantía de que la revista cumpla con ciertos parámetros de calidad. Otra vez con esa palabra ciertos, y lo digo porque también dentro de JCR y Scopus hay muchas revistas de las llamadas predadoras, que ya vamos a ver un poco de qué se trata. Por supuesto, también esto ya lo habíamos hablado, mientras mayor impacto tiene una revista, un Q1 en JCR, pues mucho más difícil publicar en esta revista que en bajo impacto, en una revista Latindex, pues que será mucho menos difícil, prácticamente por ley de oferta y demanda, ¿no? La libre mano del mercado, pues también se mete en el mundo de las publicaciones científicas. ¿En qué nos beneficia publicar en revistas de alto impacto? Saliendo del tema de las presiones institucionales, las universidades, las entidades de acreditación, etcétera, que cada vez más, y esto es algo que es mundial, cada vez más se va exigiendo al docente universitario que publique en este tipo de revistas. Obviamente, mientras más publiquemos en este tipo de revistas sobre un tema en específico, pues vamos a crecer cuantitativamente, tanto las citas, el H, como también en el reconocimiento en la comunidad de investigación sobre ese tema. Nos vamos convirtiendo en ciertas referencias, nos incluyen en debates académicos, por lo cual también nos da un cambio a nivel internacional, ¿no? Yo, por ejemplo, no creía mucho en esto, yo investigaba dentro de mi concha sobre mis aspectos y tal, pero de repente empecé a ver que me invitaba a personas como el compañero Canchola a dar una conferencia, después me invitaba a otra compañera de México, después me invitaba a otro compañero de Singapur a dar una conferencia en su universidad, y te vas dando cuenta que de alguna manera vas construyendo a partir de tus investigaciones una comunidad alrededor de tu trabajo. ¿Okay? Te vas posicionando en el escenario internacional, y esto al final es muy importante para solicitar grants, solicitar ayudas, para hacer una estancia postdoctoral, etcétera, porque al final se traduce en ciertos puntos de reputación, ¿no? Como ya habíamos hablado, las revistas científicas tenemos que ver cuál es su temática y alcance, más allá del nombre que tiene. La tasa de rechazo, no todas las revistas nos dicen qué tasa de rechazo tienen. En el caso de Comunicar sí te lo dice en las estadísticas de la revista, pero no todas las revistas lo tienen. Vamos a ver una estrategia ahora para ver cuáles son esas tasas de rechazo y sobre todo los tiempos de respuesta. Hay revistas que tardan una semana en contestar, y hay revistas que tardan 2 años en contestar. De todo hay en la viña del Señor. Yo he publicado en revistas que tardan 2 semanas en contestar, y he publicado en revistas que tardan 2 años en contestar. ¿Okay? También existen los enfoques prioritarios. Hay revistas como, les pongo el caso de la brasileña Interfase, que creo que es Q2 o Q1 en Scopus. Es una revista de educación, comunicación y salud. Y esa revista, su enfoque prioritario es cualitativo, como muchas revistas de educación brasilera, mientras las revistas españolas de educación prácticamente todas son con enfoques prioritarios cuantitativos, por lo cual tenemos que también saber entender que son distintos procesos, distintos enfoques prioritarios, como las ideologías, ¿no? Hay varias ideologías. Y por supuesto, típico problema. Cuando mandas un artículo a una revista, léete la normativa, no mandes un artículo genérico, lee si tienen una plantilla, haz el artículo en la plantilla, cuánto es la extensión, no te extiendas más de lo que te diga, porque al final un editor, cuando tiene muchísimos artículos, siempre va a justificar que no entras en el proceso de revisión porque te excediste 5 palabras de la extensión máxima permitida. Sí, y eso pasa. Entonces, para entender eso. Y por supuesto, cuando una revista muy potente tiene un monográfico o lo que le llaman un special issue, es más posible publicar en un special issue dentro de la revista que en un número general. ¿Por qué? Porque el special issue va a recibir menos artículos que en el número general. ¿Okay? Entonces,
Obviamente yo siempre le pongo esto a mis alumnos para que hagan una práctica, pero como sé que es bastante complicado en una hora hacer que todo el mundo haga esa práctica, pues me voy a meter yo, voy a hacer el ejemplo. Creo que sigo compartiendo pantalla de, bueno, creo que voy a dejar de compartir momentáneamente esta, voy a compartir la de esta que está acá, y yo voy a ingresar porque tengo una cuenta. Se abren la cuenta gratuitamente, ¿vale? Aquí en esa página web. Yo se las paso ahora por el chat. O sea, por el chat de una vez. Entonces, esta página tiene algo muy nuevo que empezó hace prácticamente, pueden ser 3 meses, que es el Match Manuscript de Web of Science. Es decir, una inteligencia artificial que no es muy buena, hay que decirlo, pero que nos puede ayudar a elegir en JCR y en Emerging alguna revista en el cual se adapte nuestro artículo. Es decir, nosotros tenemos que tener escrito nuestro título del artículo y el abstract, y él va a buscar revistas en las cuales podamos publicar ese artículo. Bien interesante, hay muchos ejemplos de esto. El Sevier tiene su propio sistema de esto de Match Manuscript. Yo estoy haciéndolo con el de JCR, pero hay muchos, ¿no? Existen muchísimos. Voy a coger un artículo que ya yo he publicado, o sea, que ya yo he mandado y que está aprobado para publicación, y los voy a mostrar cómo funciona el sistema. Un segundito porque estoy tratando de abrir un Microsoft Word donde tengo esto copiado. Lo que voy a hacer es copiar el título. Okay, Dear YouTubers, Interaction, Creation and Emotions During COVID-19 Confinement, ¿no? Y tenemos el abstract, que lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Okay, copio mi abstract, por supuesto en inglés, mi abstract y mi título, y le digo Find Journals. Lo que va a hacer esto es, dentro de todas las revistas que se encuentran en Web of Science, me va a decir en qué revistas es más probable, aquí Match Score, qué revista es más probable que yo pueda publicar ese artículo. ¿Okay? Tiene Frontiers in Psychology, Biomed Research International, estos son mega journals, ¿okay? La revista Medicine, también otra mega journal, la revista Nutrientes, que bueno, ya aquí no cabe mucho el tema de youtubers niños, la revista PeerJ, que tampoco cabe mucho, Sage Open, Sustainability, que también es una mega journal de MDPI, ¿okay? Y así sucesivamente, pues me va colocando todas las revistas. ¿Okay? Donde podría yo tener suerte. Claro, por supuesto, yo puedo decir que quiero publicar en una revista que publique de forma continua. ¿Por qué? Porque si yo selecciono solo revistas que publiquen de forma continua, me evito tener que esperar mucho tiempo para la revisión, sino en cuanto ya esté revisado, se publica de inmediato. Pues me dice Frontiers, Biomed, PeerJ, Sage, BMC y AAA Access. ¿Okay? Entonces, dentro de esto yo puedo seleccionar la revista y ya tengo algo acá. Por supuesto, la inteligencia artificial todavía no es más inteligente que la búsqueda manual que nosotros mismos podamos hacer. Voy a volver a compartir el PowerPoint. Mágicamente retrocedió y es porque estoy compartiendo otra cosa, pero no importa. Ahora sí que son problemas de tecnología en vivo. Sí, sí, totalmente. Estamos compartiendo una cosa que dice claves antes de seleccionar una revista, una pregunta. Sí, así es, doctor. Listo, muchas gracias, Hilda. Bueno, entonces tenemos, básicamente, estas son las claves para publicar, para seleccionar una revista, ¿no? En primer lugar, hay solo 0,4%, 0,4 de cada 10 revistas en el mundo publican en español, por lo cual una de las claves es tratar de traducir el artículo al inglés. Nos va a dar todo un universo distinto para poder publicar. Las revistas que están en JCR y en Scopus en español están colapsadas.
Yo tengo amigos que trabajan como editores en revistas de educación del JCRQ1 al mismo nivel de comunicar y reciben a lo mejor la mitad de artículos que comunicar, porque comunicar concentra el 11% de los investigadores mundiales de educación, que son los de habla hispana, los concentra comunicar, los concentra la revista Educación 21, los concentra la revista de Estudios Pedagógicos y poco más. Mientras que los de habla inglesa pues tienen el 99.6% de las revistas del mundo. Entonces, obviamente, si queremos publicar en el 0.4% de la revista, es más difícil publicar en una revista Scopus Q4 en español que publicar en una JCR Q2 en inglés. Más o menos una exageración mía, pero para que se den una en cuenta. Otra clave es buscar, si somos muy nuevos en la investigación, es buscar revistas transdisciplinares o como le llaman, revistas de límite. ¿Okay? Si nosotros queremos publicar en un tema de psicodidáctica, no nos vayamos a la revista de psicodidáctica, ¿okay? Que es JCRQ2, española. ¿Por qué? Porque quienes me van a revisar mi artículo a lo mejor son personas demasiado exigentes. Mientras yo me puedo ir a una revista de psicología, ¿okay? Que esté en el límite con educación, que admita educación. Y a lo mejor desde ese punto de vista van a ser un poco más flexibles. Igual que cuando me dicen, oye Luis, tengo un artículo sobre la educación en STEM, ¿okay? Para las estudiantes de ingeniería, por ejemplo. Y yo digo, mándalo a una revista de ingeniería, no lo mandes a una revista de educación. No, lo quería mandar a la revista Enseñanzas de las Ciencias, que es una revista de educación muy bien posicionada. No, no lo mandes para allá. Seguramente está dentro del scope, está dentro de la temática de la revista, pero van a ser muchísimo más exhaustivos contigo allí que en una revista de ingeniería que va a ser un poco más abierto. ¿Por qué? Porque no reciben o no suelen recibir muchos artículos de educación en ingeniería. Por supuesto, citar artículos novedosos e importantes de buenas revistas científicas es otra clave. Se hace una radiografía de la referencia a ver qué ha citado. Cumplir con las normas de la revista a cabalidad. Si dice 5.500 palabras, son 5.500, no son 5.501. Si te dice que la normativa de citación es APA séptima edición, es APA séptima edición, no APA 6. Si te dice que el título debe tener 12 palabras o menos, son 12 palabras o menos. Entonces hay que cumplir a cabalidad la normativa. Y por supuesto siempre buscar publicar en revistas que sean mensuales, trimestrales e incluso de publicación continua, porque incluso a veces se agradece un rechazo en una semana o en 2 semanas que te dejen ahí 6 meses y te rechacen en 6 meses. Entonces es preferible revistas que se publican mucho, que se publican muy rápido, que tienen buena periodicidad para poder tener una aprobación o un rechazo más rápido, lo cual me va a permitir pasarme a otra revista y así sucesivamente. ¿Okay? Esto es una cosa que me gustaría hacerla más bien dinámica, pero vamos a ver si tenemos tiempo al final. Es un ejercicio para pensar como un editor de revistas, ¿no? Ya hablando de revistas predadoras, que lo habíamos comentado con anterioridad, existen ciertas revistas, y no solamente revistas, sino también libros o editoriales, que buscan el beneficio económico, son revistas que a lo mejor no están indexadas, que no cumplen con ciertos procesos de garantía de la calidad de la investigación, como revisiones por pares, se saltan ciertos procesos y simplemente te van a cobrar por publicar tu artículo en una página web. Muchos de ellos ni siquiera, hay revistas predadoras que están en Scopus, hay revistas predadoras que están en JCR, claro que sí, pero la mayoría de ellos no lo están. Hay muchos investigadores que caen en la trampa de irse a una revista predadora y al final no tiene más valor que publicar en un blog, porque al final no está en ninguna de las bases de datos importantes o indexaciones importantes. Entonces, el primer dato, ¿ok? Ninguna revista de alto impacto te va a enviar un correo electrónico diciendo que le ha encantado tu artículo tal y que te van a publicar el artículo. Y cuando mencionan porcentaje de descuento o precios, ya sospecha que es simplemente una revista predadora. ¿Okay? De esto, al que ha publicado alguna vez, que estén aquí presentes,
el que ha publicado, aunque sea una vez en su vida, ha recibido por lo menos 25.000 correos de esto. Estimado tal, hemos visto tu artículo tal y creemos que puede ser genial una adaptación para nuestro artículo que a veces incluso no tiene nada que ver. O sea, esto me dice, vi su artículo publicado, la comunicación en el escenario digital, actualidad, retos y perspectiva, y eso ni siquiera es un artículo, es un libro. Y me dice, vamos a publicarlo en el Journal of Applied Business and Economics, que tiene que ver comunicación digital con Business and Economics. Entonces, ahí te empiezas a dar cuenta que la revista que te están invitando a publicar es predadora, ¿vale? ¿Cómo se camuflan estas revistas? Utilizan nombres comunes, Journal of Applied Business, International Journal o tal, e incluso nombres muy parecidos a revistas muy potentes del área. ¿Okay? Por lo cual, lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el ISSN de esa revista, ponerlo en Scopus o en JCR o acceder a la famosa lista BEAL, B-E-A-L-L, o con una sola L, B-A-L, perdón, la BEAL List, y buscar si ese ISBN está indexado en la lista BEAL como una revista predadora. Otra cosa que siempre ofrecen, publicar en tiempo récord, en una semana, lo que te hace entender que no hay un proceso de revisión por pares. También, bueno, tienen una temática muy amplia, ¿no? Publicamos de economía, de negocios, de comunicación, de educación, de ingeniería y de historia, ¿no? Y además cobran por publicar, ¿no? Ojo, esto no significa que todas las revistas que cobren, no cobrar por publicar, que cobren, son predadoras. De hecho, la mayoría de las revistas en el mundo, de las revistas bien indexadas, cobran una cosa que se llama APC o Article Processing Charge, que son bien para volverse multimillonarias las editoriales o bien para sufragar ciertos gastos. En el caso de comunicar, no cobramos siempre, pero cuando se cobra a un autor porque tiene una afiliación, se le está cobrando para darle unos números impresos y además para poder pagar nuestros dominios, casillas de correo electrónico, hosting y personal técnico, ¿no? Por supuesto, publicar en revistas prestadoras es un desprestigio, incluso si hay dinero público bueno, CONACYT, CONFECYT, SUNEDU, etcétera, y utilizamos ese dinero para pagar estas revistas predadoras, estamos incurriendo en malversación de fondos públicos, ¿no? Por lo cual hay que tener muchísimo cuidado con estas revistas predadoras y también con las editoriales predadoras de libros. Se me viene a la cabeza un amigo de Perú, que, bueno, una editorial muy famosa, que es predadora, le ofreció publicar sus libros y él estaba de lo más contento publicando todos sus tesis de grado, tesis de maestría con esa editorial. Por supuesto, ya uno lo único que hace es verlo y decir, wow, o sea, date cuenta, cuidado con lo que tienes en mano. No todo el mundo tiene las competencias para entender que hay una editorial que es predadora, pero cuidado porque no hay una revisión por pares, ¿no? Este es el caso de la editorial, en este caso que vemos aquí, toman un texto publicado por nosotros, nos escriben planteándonos que quieren hacer un libro, nos explican que el proceso de adaptación es gratuito, pero hay que seleccionar la portada y al final terminan cobrando, ¿no? Hacen un marketing funnel y terminan cobrando. Esto es un poco cómo hacer para identificar si la revista que nos está invitando a publicar es predadora, ¿no? En primer lugar, ver en qué índices dicen estar, ¿no? A veces no dicen que están en WOS, dicen estamos en ProQuest, estamos en EBSCO, estamos en Google Scholar, pero básicamente que eso no son índices, esos son unas webs donde tú creas una cuenta de forma gratuita, por lo cual no es una institución que te está validando o valorando, como puede ser la WOS, Scopus, Redalic, que sí evalúa, Cielo, que sí evalúa. Entonces, tenemos que ver si está en la WOS, si está en Emerging, si está en Scopus, si está en Redalic, si está en Latindex, si está en Cielo. De alguna manera tenemos una garantía que no es tan predadora. ¿Ok? Ya hay un indicio, pero hay revistas predadoras dentro de todo, ¿vale? Tenemos que buscar el ISSN de lo que nos digan, de la revista, vemos el ISSN. En el caso de los libros, buscamos en el Scholarly Publisher Indicator, en el ESPI, buscamos en Google y buscamos si está la editorial declarada allí. Y también tenemos la BEAL List, perdón, era con doble L, beallist.net y la clasificación circ.es. Allí podemos buscar con el ISSN la revista que nos están enviando para ver si realmente aparece y es predadora, ¿no?
Ya habíamos hablado de esta clave, es muy importante entender que casi todas, por no decir el 99% de las revistas en Journal Citation Report y Scopus publica en inglés, por lo cual un artículo que lo tenga en inglés pues va a llegar a más personas, pero además va a tener más posibilidades de acceder a muchas más revistas que las que solamente tenemos el artículo en español. No estoy ajeno a que esto es un proceso que cuesta dinero, que hay que pagarle a servicios profesionales de traducción, a veces de proofreading o editing, que cuestan dinero, yo lo sé, y eso es muy complejo, no solamente para los investigadores que están en América Latina, sino también para nosotros que estamos en España. Parece mentira, pero no siempre tenemos suficientes presupuestos, ¿no? ¿Por qué publicar o tratar de hacer el esfuerzo porque los artículos estén publicados en inglés? Fundamentalmente por esto, ¿no? Si nosotros cogemos ese 6% de América Latina, de los investigadores de América Latina, y pongamos nosotros que un 5% están en España, vamos a hablar del 11% de los investigadores del mundo están tratando de publicar en el 0.4% de las revistas. Si revistas en español, en su idioma nativo, o portugués, que también aceptan el español, ¿vale? Mientras el 89% del resto del mundo está tratando de publicar en el 99.6% de las revistas. Esto es oferta y demanda, por lo cual hay más posibilidades de publicar en inglés que en español. También es importante ese enfoque internacional. Las revistas de alto impacto usualmente, excepto algunos casos cualitativos, se interesan más por investigaciones que sean internacionales, que tengan varios criterios, que tengan varios países, ¿no? Si nosotros hacemos una investigación en Sonora, en Nuevo León y en Yucatán, pues probablemente tendrá más interés para los investigadores mexicanos y tendremos que publicarlo en una revista mexicana de investigación educativa que a lo mejor lo tenga el Journal of Education, ¿no? Y una revista internacional. Entonces, el enfoque internacional es muy importante cuando estamos pensando en revistas de alto impacto. Ya casi terminando, la radiografía de referencias, como les digo, una de las de otros países. Como ya venía diciendo, había una forma muy fácil de ver la calidad de las referencias o la calidad de un marco teórico de un artículo y de las discusiones, y es esa radiografía de referencias. Ver si las referencias son de revistas importantes, si son actuales, si son suficientes. Hay artículos que tienen 7, 8 referencias. Es sumamente insuficiente porque lo que le estás diciendo al revisor y al editor de la revista es que no has leído lo suficiente para poder plantear el problema de investigación, para plantear las preguntas, para plantear como tal el método, ¿no? Entonces, generalmente un artículo debería tener entre 35 y 45 referencias, excepto los artículos de revisión teórica, que tienen el doble o el triple, ¿no? Los vicios más comunes en las referencias de los artículos: el exceso de autocitas, citarnos a nosotros mismos una y otra vez, yo le llamo exceso de ego. Citas a estudios demasiado locales o regionales, que como digo, sí son importantes para la contextualización de la investigación. No significa que no podamos tener 1 o 2 citas a estudios locales o regionales, pero el grueso de las citas debe ser de ámbito internacional. Citas a periódicos y revistas científicas. Hoy, por cierto, me llegó un artículo de una revista para revisarlo y el 80% de la referencia eran a informes, ¿no? Informes de la Organización Mundial del Trabajo, informes de tal, pero no había un recorrido teórico en el artículo, lo cual fue óbice a que no pudiera pasar, ¿no? De dejar sin citar a los clásicos del tema. A los clásicos no estoy hablando que si estamos hablando de educación hablemos de Freire o hablemos de Vygotsky, no estamos hablando tan clásicos, pero si estamos haciendo un trabajo, por ejemplo, sobre el movimiento educativo abierto, pues hay personas referencias como María Soledad Ramírez Montoya. Cuando estamos hablando temas como educomunicación, hay personajes de referencia como Ignacio Aguadé, o si estamos hablando de temas de tecnología educativa, está Francisco José García Peñal o está Karina González. O sea, hay personas que son muy referencias, que incluso pueden ser tus revisores, por lo cual ten cuidado y cítalos, ¿no? Porque además son referencias en el área. Y
Otro vicio es, si queremos publicar en una revista, por lo menos lee la revista y cita la revista en la que quieres publicar, porque si no, al final lo que le estás diciendo al editor es, mira este artículo, es súper bueno, públicalo, pero es que yo no te cito en ningún artículo porque es que tú no has publicado sobre mi tema. Entonces, si tú no has leído la revista, tampoco pienses mucho en publicar en ella. ¿Okay? Ya sí estoy terminando. Por supuesto, uno de los puntos fundamentales es la ética, originalidad, evitar el plagio, evitar la influencia con los editores. Esto es muy común, yo lo he vivido en carne propia, el tema de que te manden correos electrónicos, Luis, te mando un artículo para que lo revises, estoy pensando en mandarlo a comunicar, yo no hago ese trabajo. Si usted quiere que lo revisen, pues pase usted directamente con la revisión previa que se hace en la revista, y porque tampoco puedo dar opiniones sobre los artículos, ¿no? Ya sabemos además, quienes no lo sepan, pues lo podemos discutir después, esa clave IMRDC, que es la estructura de redacción de un artículo científico, introducción, en donde está el marco teórico, los antecedentes y el estado de la cuestión, el método, los materiales y métodos declarados en sus etapas, ¿no? Participantes, instrumentos, procesamiento y análisis de datos, etcétera. Resultados que van a estar ordenados según los objetivos de la investigación, y discusión y conclusiones. Con eso pues terminaría el artículo. Y por último, la 10ª clave, por supuesto, como le decía el señor Miyagi a Daniel San, la clave es la práctica y la persistencia. El que te rechacen el artículo es lo normal es el rechazo. Lo anormal es que te publiquen, por lo cual siempre intenta, siempre ven mejorando, inténtalo, porque justamente la práctica hace al maestro, ¿no? Esto es un poco cuáles son las características de un buen investigador. Yo les puedo decir que tengo muchos años investigando y no llego a todas estas, a tener todas estas características, pero sí que son algunas de las que podemos tener, y si quieren más tarde las comentamos, ¿no? Y voy a hablar del decálogo del escritor de artículos. ¿Okay? Con esto ya sí termino. En primer lugar, no existe tal cosa como un escritor de artículos. Ya dijimos que todo manuscrito, todo artículo debe partir de una investigación. Una investigación no es narrar algo. ¿Okay? Es que a través de un método se llega a unos hallazgos significativos. Si los hallazgos no son significativos y estamos lloviendo sobre mojado, no hay resultados. Si no hay resultados, si no hay hallazgos, el artículo carece de interés en revistas de alto impacto. ¿Okay? Las tasas de rechazo en JCR Q1, Q2 suelen estar en el 95%, ya dijimos, es normal que te rechacen. El manuscrito debe ser de interés para el editor de la revista. Nosotros lamentablemente escribimos para los editores de la revista, por lo cual tenemos que buscar revistas que hablen sobre nuestro tema, sobre el tema que estamos investigando. Otro punto importante es no citar más de 2 o 3 artículos de la revista donde intentamos publicar, porque sucede también que si citamos más artículos de la revista donde queremos publicar, si esa revista publica el artículo, la van a castigar por autocitas. Entonces, 2 o 3 artículos es un número decente, ¿ok? Estamos hablando 2 o 3 artículos de la revista dentro de un mar de 45 referencias. Para escribir un artículo hay que procrastinar. Es muy importante. Yo creo que la semana pasada tuvieron algo sobre yoga en la investigación. Hay que dejar que las ideas maduren. Va a ir haciendo, concretar el marco teórico, ir pensando paso a paso. No puede hacerse un artículo rápido, apurado, ¿vale? Octavo, el hecho de que una revista no esté en Scopus JCR no quiere decir que es mala. Hay una burbuja auspiciada por los rankings internacionales de universidades como el Ranking QS, el Ranking de Shanghai, el Times Higher Education, ¿ok? Que obligan a todo el mundo a publicar en esas bases de datos. Esa burbuja existe, esa burbuja es de verdad. Pero bueno, publish or perish, ¿ok? Noveno, un manuscrito que no esté fundamentado en citas de revistas de impacto no va a ser bien valorado. ¿Por qué? Porque es la misma burbuja que trabaja con unas dinámicas endogámicas. Y por último, la última recomendación ya para dejarles la palabra, no desesperes, a algunos les aprueban los artículos a la primera, pero a otros se tardan al menos 2 años. Muchas gracias. Doctora Frenay, tiene por su micrófono apagado. Ay, muchas gracias, doctor Luis, por esa excelente ponencia. Tenemos comentarios muy positivos, excelente presentación, muchas gracias.
pregunta si se compartirá la ponencia. Bueno, ya Hilda les dará las instrucciones para ello. Bueno, práctica, persistencia, genial. Me llamó mucho la atención lo que hablabas acerca de las características de las revistas predadoras, ¿no? Que a uno lo invitan y lo invitan. Yo decía, cuando me empezó a pasar, yo decía, ay, qué importante que me ven toda esa gente, pero después decía debajo que costaba $75 o $150 ese derecho para publicar. Bueno, ahora le vamos a dar también oportunidad a nuestra audiencia, que se va a encargar de las preguntas nuestra amiga Hilda. Hilda, adelante. Ok, tenemos muchas preguntas, muchos comentarios. Quiero empezar con un comentario que me llamó muchísimo la atención. Antes de comenzar con las preguntas y comentarios, les recordamos, este webinar se queda en el canal de YouTube del Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas. Ahí siempre lo pueden ir a checar. También a los que nos están pidiendo la presentación, eso se les va a enviar próximamente, no se preocupen. Y el comentario, por aquí lo tenía, aquí está, de Mónica Ramos, dice, y cito, excelente y completa ponencia. He llevado un diplomado en investigación de 7 meses, pero no me explicaron exactamente lo que el ponente, o sea, usted, doctor Luis, acaba de mencionar en 1 hora. Sin duda me servirá para afinar mis manuscritos y revistas objetivo. Pues me alegra muchísimo, me alegra sí, muchísimo. Sí, la verdad me dio mucho gusto al ver el comentario que digo, así, o sea, tengo que decirlo, usted lo tiene que saber. Tenemos muchos comentarios y tenemos preguntas tanto de YouTube como de Zoom, entonces lo vamos a hacer un poquito mixeadito. Quiero empezar con una aquí de Zoom de Vanessa Merlo. Dice, buenas tardes, consultando, ¿qué revistas recomienda usted, doctor, de mediano impacto para iniciar publicaciones? Pues mira, yo te recomendaría entrar en la base de datos Cielo, ¿okay? Que es una base de datos bastante decente e intermedia, e ir buscando revistas de educación. Aparece. Es más, te la voy a buscar. Te voy a buscar dónde lo vas a buscar, o sea, dónde vas a buscar la base de datos, que es cielo.es, o sea, empieza con S, ¿okay? Cielo.org, y aquí buscas las revistas. Un segundito. ¿Okay? Y ahí buscas las revistas según el tema. Acuérdate que educación es un mundo muy grande, o sea, no solamente buscas ahí dentro, dice revistas, ¿ok? Y buscas educación, ¿no? En el tema. Entonces. Estimado Luis Miguel, perdón que te interrumpa, ¿estás compartiéndola? No. Porque yo no la veo. Ah, ok. No. Estoy hablando de que dentro de eso tiene una parte que dice revistas, lo abre y busca educación, ¿no? Educación es muy grande, o sea, hay revistas de filosofía de educación, hay revistas de historia de educación, hay revistas de psicodidáctica, hay revistas de didáctica de la ciencia, hay muchas subáreas, ¿no? La cuestión es justamente esa, buscar la revista que se adapte a lo que tú quieres o lo que tú tienes planteado en la investigación y empezar a sacar de ahí datos. Cielo está bien decente como base de datos intermedia. Ok, perfecto. Tengo otra pregunta aquí de Zoom, precisamente de Mónica Ramos, que le hizo el comentario tan lindo. A mí la verdad me dio mucho gusto ese comentario. Dice Mónica, hemos enviado un artículo a una revista U3 en sociología, verificada con SMAGO, con ranking de Scopus, y ella cumplió las normas de la revista enviándola por correo. La editora no ha respondido y ha pasado 2 meses. ¿Qué podemos hacer en estos casos cuando ya enviamos un artículo y ya pasó cierto tiempo? En el caso de Mónica, 2 meses. ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede contactar a la revista? ¿Y cómo sería? ¿Por redes? ¿Por correo? O en este caso ya así como que rendirnos y retirar el envío, enviar el correo y remitirla a otra revista. A ver, primero,
Tienes que ver bien la página de la revista. Esto me encanta, pero me encanta que haya salido este tema de reducir, porque cuando yo trabajaba en la revista Retos, que era una revista Emerging Source, nosotros decíamos que el proceso de revisión podía tardar de 4 a 6 meses. Y a nosotros nos empezaban a escribir cuando el artículo lo habían metido hace un mes. Entonces, claro, primero tienes que revisar qué es lo que dice la revista. A veces la revista te dice, los artículos tendrán una revisión de 6 a 9 meses. Claro, si ahora te das cuenta y dices, no, ¿cómo van a tardar 6 a 9 meses? ¿Qué tal? Tenías que haberlo leído antes. A lo mejor la revista no dice nada. Si la revista no dice nada sobre el proceso de revisión, lo más normal yo te diría, espera 90 días, o sea, 3 meses. Si al día 91 no te si la revista no dice nada sobre los tiempos de evaluación, si al día 91 no tienes ninguna información de la revista, escribe al editor. Te lo digo además porque muchas veces los sistemas de gestión de manuscritos como el OJS o el Manuscript One o el que sea, a veces mandan la información de que falta una revisión, etcétera, y nos llega el spam y no lo vemos. Entonces, espera 90 días si la revista no dice el tiempo de revisión. Si la revista te dice que son 6 meses de revisión y no lo habías visto, tú siempre puedes sacar tu artículo. Eso sí, cae mal. ¿Ok? Cae mal que lo quites porque a lo mejor ya está en un proceso de revisión, el editor molestó a 2 o 3 revisores y ahora le tiene que decir, mira, ya olvídalo, no va el artículo hacia adelante, ¿no? Y entonces eso no es muy bueno hacerlo, pero sí es ver si dice algo, y si dice un mes el proceso de evaluación, pues ya puedes escribirle cuando quieras. Ok, perfecto. Tengo por aquí una pregunta y esta pregunta viene de YouTube. Esta es de Héctor Esquivias. Él dice, ¿qué revistas suelen tener los tiempos de respuesta más cortos? En su particular opinión. Bueno, voy a decir algo que me va a caer seguramente a toda la comunidad académica española encima, pero las revistas que responden más rápido son las Mega Journal, que cobran mucho dinero. Es decir, MDPI, la editorial MDPI, que tiene muchas revistas como Sustainability, etcétera, en 2 semanas o 3 semanas ya tienes una respuesta. La revista Frontiers, que cobra casi $4,000 por un artículo, te responde, y ojo, no significa que no hace revisión por pares, lo hacen, y lo hacen bastante duro, pero son revistas que van muy rápido. Otra revista es las revistas de tecnología, las revistas como de la editorial IEEE, que cobran $3,000, $3,500 por la publicación, también va muy rápido, ¿ok? No significa que no pasan revisión ni que sean predadoras, simplemente cobran bastante, pero, claro, por ejemplo, en MDPI es una editorial que tú tienes que pagar, o sea, una vez que el artículo está aprobado, se paga para que se publique, pero esa revista reconoce a los revisores, a veces manda artículos a 7, 8 revisores y les reconoce un dinero, no en dinero físico, sino en dinero que pueden hacerlo como descuentos para futuras publicaciones. Entonces, todos tienen su fórmula de financiación, etcétera, y las más rápidas son las mega editoriales, las mega journal, ¿no? MDPI, Frontiers y IEEE. Siempre esas son las más rápidas. A lo mejor no son las más indicadas, pero son las más rápidas. De hecho, la doctora Frana va a estar de acuerdo conmigo cuando escuchamos los precios. Literal nos quedamos así porque es muchísimo dinero. O sea, yo la veía que hizo la misma cara que yo, porque realmente muchas veces está, e incluso es una pregunta que está aquí en Zoom, el hecho de que muchas veces pensamos que una revista que cobra tanto dinero por publicar pudiera ser una revista predadora, que es lo que nos pregunta Mirta justo en estos momentos. ¿Cuál sería esa diferencia? Bueno, muy fácil. Mira, las revistas más importantes del mundo, que siempre se han mantenido en el top, han sido las revistas Nature y Science. La revista Nature cobra entre $6,000 y $8,000 por publicar lo que ya se evaluó. O sea, a ver, una cosa es cobrar por publicar y otra cosa es, una vez que el artículo está aprobado, cobrar lo que se llama un APC, que además te lo declaran y la revista tiene sus revisores, etc. Obviamente, las revistas más potentes del mundo cobran. Las editoriales más potentes del mundo cobran. ¿Ok? Cobran una cosa que se llama APC, pero no cobran
si el artículo primero no está aprobado por los revisores, no se hicieron todos los pasos de la revisión, la primera ronda, nosotros le mandamos las modificaciones, la segunda ronda, después nos mandan el preprint, la cuestión, entonces ahí es donde se paga, ¿no? Y AAA, muy conocida en ingeniería, yo creo que casi todas las revistas de ingeniería son de la editorial IEEE, y esa revista, toda esa editorial cobra el APC, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que la predadora de una vez te está cobrando desde el día 1 y te dice que te va a publicar rápido y no hay un proceso de revisión. Ok, entiendo, ya nos va quedando más claro. Yo confieso que yo tenía esa idea. He aprendido muchas cosas el día de hoy. Esta pregunta también viene de YouTube de Manuel Machado. ¿Quién indica que una revista es de alto impacto? ¿Y cómo se llega para una revista científica ser de alto impacto? ¿Hay algún procedimiento, un proceso a quién hay que acudir? Bueno, a ver, las revistas de alto impacto son las que están indexadas en Scopus y en JCR. ¿Por qué? Porque los rankings internacionales han decidido que esos dos rankings, que esos dos indexadores son los más importantes del mundo. ¿Ok? A ver, esto tiene que ver con un tema histórico, sobre todo JCR. JCR era un listado de revistas que hizo James Garfield en los años 60, donde tomaba todas las revistas por el número de citas que se generaban en la comunidad científica internacional. Estamos hablando de la época previa a Internet. Entonces, ¿qué es lo que hace que una revista sea de alto impacto? Que tenga muchas citas en revistas que también se encuentran en ese índice. Por ejemplo, en el JCR pueden haber 300.000 revistas. Pues todas las citas que se generan dentro de esas revistas, dentro de esas 300.000 revistas, se calculan por cada una de las revistas y se tiene al año, actualizado todos los años, en qué cuartil y qué número de citas se han generado, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace que una revista sea de alto impacto o no sea de alto impacto. Generalmente las revistas muy locales o regionales suelen ser de bajo impacto porque también el interés de investigación o su comunidad científica es más reducido. Ok, entiendo. Tengo por aquí otra pregunta de Ronnie, también de YouTube. ¿Qué recomendaría usted con relación a un artículo? ¿Probar de una vez en una revista de alto impacto o en una de bajo impacto? Por el estigma de que puede ser el rechazo, el intentar enviarla de nuevo. Depende de tu capacidad de autoestima. Es decir, yo, por ejemplo, empecé con bajo impacto. ¿Por qué? Porque prefería practicar y sabía que lo que tenía no era muy potente porque también, o sea, cuando yo era doctorando, que empecé, bueno, cuando terminé la maestría, que empecé a hacer mis primeros pinitos con la investigación, no tenía mucha capacidad monetaria para, primero, pagar revistas de alto impacto, que casi todas se paga un APC, pero segundo, para hacer una investigación muy potente, con mucha muestra, etcétera, que hay que tener dinero, hay que tener proyecto, hay que tener fondo, ¿no? No lo tenía y sabía que mi investigación era demasiado regional, demasiado local, que incluso mucho ensayo, mucho de análisis y poco de ciencia, ¿no? Y esas las mandaba a revistas de bajo impacto. ¿Qué pasaba? Que cuando empecé a mandar a revistas de alto impacto ya venía con práctica. Ya yo sabía lo que era un proceso de revisión, yo empecé a mandar un artículo al mes. O sea, yo hacía un artículo de la investigación, lo mandaba a una revista de mediano impacto, otra revista de mediano impacto. Entonces, de alguna manera fui ganando experiencia y eso hizo que me hiciera acompañar con personas de México en el próximo artículo y personas de Ecuador. Empezamos a hacer red y bueno, ya tenía más enfoque internacional, lo empezamos a mandar a alto impacto y funcionó. Como también tengo alumnos del doctorado que desde el día 1 están publicando en JCRQ1 y que decían, no, yo lo mando a JCRQ1 y si me rechazan bajo el Q2 y si me rechazan bajo el Q3 y ya llego yo hasta donde llegue. Intentaron desde arriba buscando revistas que sean de publicación continua, que les respondieran rápido. Entonces, hay de todo y yo te recomiendo, mi ejemplo funcionó porque yo quise practicar primero y sabía que lo que tenía en mis manos no era súper potente. Pero si tú tienes en tus manos una investigación impresionantemente potente, pues perfecto. Pero para saber si es potente o no, tienes que leer revistas de alto impacto y ver realmente si tú puedes competir en esas ligas. Claro, excelente. Voy a hacer unos comentarios antes de darle la palabra a la doctora Franaida Silva y al doctor Antonio Canchola.
Los comentarios han sido buenísimos. De Mirta he aprendido muchísimo y lo más importante, me hace ver temas de manera distinta. De Judith, felicidades al ponente, fue excelente su presentación. De YouTube, felicidades por compartir sus experiencias. Pocas personas les gusta transmitir sus experiencias. Muchas gracias por los tips, gracias por su excelente presentación. La verdad, estamos todos impactados. Yo también estoy impactada. Yo confieso, yo no me dedico a la investigación per se. Por eso yo decía, yo no publico. Pero la verdad, a mí también me ha dado como que herramientas para también identificar, yo como consumidora, qué tipo de fuentes yo puedo agarrar para citar o para investigar. La verdad, le estamos muy agradecidos, doctor Romero, por toda esta información. Y ahorita le paso la palabra a la doctora Franaid da Silva y al doctor Antonio Canchola para el cierre. Muchas gracias, Hilda. Muchas gracias, Hilda. Y es cierto, doctor Luis, amigo Luis, de verdad que aquí las felicitaciones son innumerables. Tienes comentarios excelentes. Hay algo que me ha llamado poderosamente la atención de la intervención del doctor Luis Miguel Romero Rodríguez, y es que nos ha compartido no solamente el conocimiento técnico, lo que es el aspecto, sino también su conocimiento de experiencia, lo que llaman en gestión del conocimiento, el conocimiento tácito, ¿no? Eso que la gente se lleva y no lo comparte con otros, y estamos aquí pues creando capital humano, bueno, potente, intelectual para la vida. Eso es importante. Uno de los principios que persigue la red Encuentra tu Par es justamente eso, no solamente competencias profesionales y técnicas, sino también este intercambio del conocimiento de una forma experiencial. Y bueno, le voy a pasar también entonces la palabra al doctor Canchola para que comparta también su experiencia con el doctor Luis. Claro que sí, me escuchan, ¿verdad, Frana? Perfecto. Sí, perfecto, excelente. Pues bueno, queridísimo doctor Romero Rodríguez, amigo mío, te mando un gran abrazo. Tienes un potencial increíble y has estado compartiendo esta información tan valiosa. Tuvimos a 220, 230 personas en YouTube de toda Latinoamérica. Aquí en Zoom tenemos casi a 60, entonces prácticamente 300 personas no se han salido de la sala, están siguiendo la transmisión. Ha sido de una manera tan concreta y concisa, tanta información. De hecho, Antonio Holguín, por ahí leí un comentario que decía, en una hora aprendí lo que no he aprendido en varios cursos. Entonces eso has hecho y has logrado. Entonces me gustaría aprovechar la oportunidad, Hilda, si podemos presentarle el diploma de agradecimiento para irnos despidiendo de esta sesión. Y bueno, querido doctor Luis Miguel Romero Rodríguez, pues bueno, la red Encuentra tu Par te da este reconocimiento por tu participación como ponente internacional en el webinar Publish or Perish, claves para publicar en revistas de investigación educativa de alto impacto, el cual se llevó el día de hoy, 28 de septiembre del 2021. Agradecemos también a, pues bueno, la plataforma del Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas, Relace para los amigos, que nos está ayudando a transmitir este evento por YouTube. Y bueno, a toda la gente de Zoom, tienen también muchas preguntas, ya están por ahí los enlaces para el tema de sus constancias, gente de YouTube y gente de Zoom. Aprovechenla porque solamente será una hora que lo vamos a dejar abierto para tenerles esta constancia en un par de semanitas. Entonces, Luis Miguel, algo para cerrar, tu último comentario. Tienes estos minutos en donde la gente no se va y está expectante para ese cierre magistral, amigo, que nos tienes siempre acostumbrados a tener. ¿Qué les dices a una red de 1,000 investigadores educativos de 25 países que conforman la red Encuentra tu Par, y a todos los que nos acompañan también como amigos y colegas? ¿Qué les dices para eso, publicar o perecer? Bueno, muchísimas gracias Antonio, Franaid, Hilda por todo el apoyo en esto. Además, es impresionante tener 300 personas conectados
escuchando esta conferencia que ha sido muy corta, ¿no? Pero que además creo que, como han dicho varios, he tratado de alguna manera de condensar mucho conocimiento. Han quedado muchísimas preguntas sin contestar, hay gente que lo dice por el chat. Obviamente tenemos una limitación temporal importante. Una de las recomendaciones es no tener miedo, hay que leer, hay que tratar de imitar, de emular lo que ya existe de esos métodos y convertirlo, hacerlo propio, adaptarlo, tropicalizarlo, ¿por qué no? Y hacer esa investigación, pero sobre todo exigir a nuestras universidades, a nuestros centros de trabajo, formación para investigación. En el apartado de investigación, lamentándolo muchísimo, los investigadores estamos solos. Hay competencias que no hemos adquirido durante nuestra etapa de formación y hoy en día nos exigen algunas cosas y tenemos prácticamente que ser autodidactas para poder aprenderla y aprender a investigar y aprender metodología y aprender estadística y aprender a publicar artículos científicos es algo que no necesariamente se aprende en YouTube o en Instagram o en TikTok. Así que yo creo que como tenemos que ser factores de cambio con nuestras universidades y pedir formación, pedir formación, que es muy importante. Muchísimas gracias, Antonio, Franaid e Isla, también a la red, el repositorio latinoamericano de convocatorias educativas y a la red de Encuentra tu Par por la invitación. Excelente, Luis Miguel, y tienes toda la razón, y esto es la necesidad que tratamos desde la red de Encuentra tu Par, de manera colegiada, de manera de una comunidad de práctica, estar pues obviamente apoyándonos, porque sí estamos solos, pero estamos cerca. Aquí en la red de Encuentra tu Par, a todas las personas que, bueno, es la primera vez que nos escuchan o es la primera vez que están en una actividad que realizamos con mucho cariño de Latinoamérica para latinoamericanos, pues bueno, les estaré haciendo llegar información para que puedan darse de alta y nos sigan en nuestros siguientes eventos. El próximo mes vamos a tener... Estoy por ahí planeando un conversatorio con editores de revistas, así que no se lo pierdan, les vamos a estar informando de este tema. Y bueno, Luis Miguel, yo te mando un gran abrazo y para decirle a la gente, Luis Miguel, aunque estás en España y ya eres un reconocido investigador por allá, también eres muy latinoamericano. ¿De dónde eres, Luis Miguel? Para la gente sepa, porque estás en España, pero eres nuestro. Yo soy de Venezuela, pero mi corazón está en Monterrey, en los Tacos Meme, al lado del TEC, donde se formó el profesor Canchola. Es correcto, me da mucho gusto, Luis Miguel, comentar esto. Nos conocimos de manera personal. En esa carrera nos estamos encontrando y bueno, los 1000 investigadores que somos parte de la red, las 300 personas que están aquí siguiéndonos, pues definitivamente somos este universo y que nos vamos a estar viendo en el siguiente camino. Luis Miguel, yo te mando un gran abrazo, gracias a Hilda, gracias a Frana, y pues por allá en Europa, pues muy buenas noches, ya son 9:30 de la noche, me parece, allá en España. Te mando un gran abrazo, gracias público, por favor, no dejen de continuar atentos a nuestros eventos. Hilda, por último, ¿hay algo que quisieras recordar para finalizar? Bueno, les recordamos que este evento se queda grabado en el canal de YouTube del Repositorio Latinoamericano de Convocatorias Educativas. Pueden buscarlo como webinar Encuentra tu Par, Publish or Perish. Alguien nos preguntaba ahorita en YouTube, ¿por qué Publish or Perish? Porque es literal, o publica o perece. Perece el artículo y lo importante es que salga a la luz. Muchísimas gracias por su compañía. Les recordamos que el enlace de la cosa se queda abierto solo por 1 hora más y los esperamos en nuestro siguiente evento. Y una cosa más, confirmo el sabor de esos tacos. Yo también he pasado por el Tecnológico de Monterrey y sí, confirmo. Excelente, una regia aquí hablando. Hasta luego, compañero. Hasta luego, nos vemos. Bye bye. Hasta luego. Un abrazo a todo mundo. Gracias por estar aquí. Bye bye. Un abrazo, salud.